implementación de esta norma, ¿vale? Como les dijo la doctora Karina, en realidad, por el tema de la pandemia, en teoría, pues dieron un plazo, que ahorita hablaremos un poco de eso también, pero la norma 36, como ustedes saben, o los que estamos en México, se publicó en realidad en 2018, sin embargo, también interesante comentar, desde que se hizo la actualización del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, que fue en 2014, ya se hablaba de los factores ergonómicos en el caso de nuestro país. Entonces, en teoría, desde 2014 tenemos ahí en nuestra normativa una aplicación que tendremos que estar implementando. Hasta 2018 se publica el cómo tendremos que iniciar y si se dan cuenta, para los que tal vez todavía no lo tengan tan presente, la norma 36 dice norma 36-1. Eso significa que es solo una primer parte y en realidad solo la primera parte habla de manejo manual de cargas. No habla, por lo tanto, de otros factores o más bien peligros o riesgos ergonómicos que vamos a hablar más adelante. Solo habla del manejo manual de cargas. Importante que lo tengamos en cuenta porque en realidad, en teoría, entonces, está pendiente que en México se publique una segunda parte o posiblemente algunas más, ¿no? Les puedo adelantar que seguramente solo habrá una más, pero importante que lo sepan. Entonces, para empezar, les compartiría y les comentaría que en realidad este curso o esta sesión, si bien no va a ser una charla, déjenme nada más apagar algunos micrófonos que creo que tienen por ahí prendidos. Les encargo que solo cuiden sus micros. En el caso de... bueno, regresaba. Ay, ¿quién andará por ahí con el micro? Bueno, lo que les comentaba es, a pesar de que es una charla o una sesión que va a ser más práctica y que va a ser, espero, de, de alguna forma para que ustedes puedan entender cómo aplicarlo ya en el centro de trabajo, también es importante que sepan que para los que empiezan a escuchar una sesión con estos términos un poco locos de ISO y normativa internacional, van a haber vamos a romper muchos paradigmas, por así decirlo. Pongo esta imagen solamente como esa referencia porque en realidad algo que no deberíamos de estar ya nosotros tomando como un tema de ergonomía es, sobre todo en el tema de manejo de cargas, que es justamente la plática que vamos a abordar hoy, no deberíamos de estar compartiendo una técnica correcta de carga. ¿Por qué? Porque en realidad esta forma de ver a la ergonomía es como si nosotros solamente en el tema de higiene pensáramos en un equipo de protección como una medida que corrige absolutamente todo el problema de higiene. Para los que nos hemos dedicado bastantes o más años ya a este ámbito, pues sabemos que en realidad así no se controla la higiene se controla por diferentes jerarquías de control de los riesgos que nosotros estamos encontrando. Entonces, para el tema de ergonomía, básicamente es lo mismo. Si yo solamente hago que el colaborador o que el trabajador cargue correctamente una carga, en realidad no estoy quitando los factores de riesgo, por ejemplo, el peso de la carga, ¿no? Las alturas de la carga o algunos factores que puedan realmente impactar directamente en la salud del colaborador. Entonces, bueno, escuchando este primer parte o haciendo esta primera introducción, lo que les quiero compartir es qué se refiere o qué es un peligro ergonómico. También es un término que muchas veces no lo escuchamos muy comúnmente, ¿no? Eh, pero en realidad es la primera parte de una correcta gestión de la ergonomía en el lugar de trabajo. Entonces, déjenme nada más. Ok, ya. Entonces, ¿qué es un peligro ergonómico? Básicamente podríamos definirlo en el mismo sentido general que lo que vemos también en higiene, peligros y riesgos. El término de peligro es algo que está presente o que puede no estar presente y que puede o no generar un daño. El riesgo, por lo tanto, es algo que está presente o que si está presente genera un daño, ¿vale?
Específicamente como peligro ergonómico, dándole ese apellido, tendríamos que entender que es una condición que está relacionada con el esfuerzo físico. Y aquí importante que lo diga así en mayúsculas y en grandote, porque en realidad justamente la ergonomía aplicada al trabajo debería de ser principalmente o primordialmente la ergonomía física. ¿Por qué? Simplemente porque es la ergonomía que sí impacta directamente a un daño a la persona y es la ergonomía que no se trata solamente de un confort. Por ejemplo, como algunos términos se escucharán de macroergonomía o de ergonomía, sí de comodidad, ¿no? Confort lumínico, confort acústico, impacta sí, pero en realidad lo que tenemos como problema hoy, no solamente en Latinoamérica o no solamente en México, sino en el mundo, es un tema de trastornos musculoesqueléticos por un problema en el esfuerzo físico de las tareas presentes en el trabajo. Entonces, la ergonomía que tendríamos que estar todos con esa vista clínica y ergonómica y de salud ocupacional es la ergonomía relacionada con el esfuerzo físico, que justamente se llama ergonomía física. Entonces, el peligro ergonómico, les decía, es esa condición relacionada con el esfuerzo físico en el puesto de trabajo y que puede estar presente o no en el puesto de trabajo, pero si está presente, genera un daño o la persona que está expuesta a ese esfuerzo puede sufrir un daño. El daño aquí no lo dice, pero el daño en realidad es un trastorno musculoesquelético. En ergonomía nos estamos orientando principalmente a cualquier trastorno musculoesquelético que se relacione con esto. ¿A qué me refiero? Lumbalgias, tendinitis, un problema articular. No nos estamos enfocando en un tema de ergonomía física, por ejemplo, a un problema de cefaleas, a un problema cardiovascular, a un problema de visión. Lo que nos estamos enfocando directamente es un daño musculoesquelético. Ahora, si hay algunos conectados que sean ingenieros o que no sean de la parte médica, es importante entender, más adelante veremos por qué, también para los médicos, saber comentarles estos a nuestros responsables de seguridad, a nuestros gerentes de planta, que existe el peligro en el puesto de trabajo no significa que haya un riesgo. Es decir, puede existir el peligro, es como si yo dijera, existe un entorno en donde hay ruido, pero no necesariamente es algo que tengo que cambiar, modificar o hacer algo por ese puesto. En realidad el peligro ergonómico se identifica, pero realmente se identifica para tenerlo gestionado. Habrá riesgos o habrá más bien peligros que el riesgo que nosotros asociamos con ese peligro sea completamente aceptable y por lo tanto no hay un riesgo de daño o no hay una probabilidad de daño y posiblemente lo único que se tiene que hacer es estar identificándolo y gestionándolo de otras formas que no sea un ajuste, un cambio, una mejora o algo diferente, ¿vale? Ahora, si ya dijimos que entonces los peligros ergonómicos son esos esfuerzos físicos que están relacionados con la tarea y que pueden causar un daño, pues primero tendríamos que entender cuáles son esos peligros ergonómicos que me voy a encontrar en el trabajo diario. En realidad, internacionalmente se conocen 6 peligros ergonómicos. ¿Por qué digo internacionalmente? Porque ahorita veremos que hay normas ISO específicas en el tema de ergonomía. Entonces, en realidad hay expertos en el mundo que están publicando, abordando, gestionando y publicando esas normas para que nosotros en nuestro centro de trabajo pues podamos tomarlas como referencia. Esos 6 peligros ergonómicos son movimientos repetitivos, ahora también le llaman actividades de sobrecarga en la extremidad superior, es lo mismo, trabajo repetitivo podría ser lo mismo. El segundo peligro ergonómico sería posturas y movimientos forzados, básicamente es como lo que conocemos normalmente como posturas forzadas, pero ya en una evaluación específica de riesgos, también identificamos en este peligro, por así decirlo, movimientos. Como tercer punto, yo aquí estoy colocando manejo manual de cargas porque en México nuestra normativa habla de manejo manual de cargas,
pero internacionalmente se definen levantamiento y transporte como un peligro y empuje y tracción como otro peligro. ¿Por qué lo dividimos? Bueno, más bien levantamiento, uno, transporte, otro, y empuje y tracción, otro. Uno se divide por el tipo de evaluación específica que se hace. Cada riesgo se mide de forma distinta, pero también se mide porque el impacto en la salud del trabajador expuesto es distinta. ¿Sale? Entonces, por eso es importante que identifiquemos estos tres peligros de manera diferente, porque no es lo mismo que la persona levante, que la persona transporte o que la persona empuje o jale una carga. Y finalmente, algunos ni siquiera habíamos visibilizado este peligro ergonómico, pero también hay una norma ISO, bueno, más bien hay una metodología específica a nivel internacional para la movilización de pacientes o personas. Es un peligro ergonómico que normalmente solo en el ámbito hospitalario asumimos, y eso digo asumimos porque en realidad no lo tomamos mucho en cuenta, pero es un importante factor, sobre todo también en la parte de salud ocupacional, pero para el tema de pues todos los camilleros, médicos, enfermeras que están expuestos a este tipo de factor. Ahora, dijimos al principio, en realidad en México solo existe una normativa aplicable para el peligro de manejo manual de cargas, que en teoría entonces estaríamos diciendo que en México solamente tenemos, eh, normativa para tres peligros, ¿no? Levantamiento, transporte y empuje tracción. Todos los demás van a estar normados en México. Seguramente movimientos repetitivos y posturas forzadas, sí, con la norma que está por publicarse, que será la 36-2. Movilización de pacientes, no estoy muy segura, posiblemente no. Tal vez en la norma, en el tema de posturas, se hable, no estoy segura, pero si no, pues es importante que sepamos que sí existe a nivel internacional una referencia de una metodología que se pueda aplicar en estos casos. Les decía entonces que hay ergonomía a nivel internacional y no es el tema de esta charla que ustedes se aprendan las normas y que las sepan aplicar y que las descarguen o que las compren, no. Lo único que es importante e interesante que sepan es que sepan que existe, pero sobre todo, que es tal vez también lo que yo empecé a pues vivir cuando yo hice el máster y cuando yo empecé a aplicar ya esta metodología, es que en realidad en el mundo llevan más de 30 años haciendo ergonomía. Y no solamente haciendo, sino gestionando, investigando, basándose en metodología cuantitativa. Y lamentablemente en México, pues recientemente se publica nuestra norma, pero además nos dieron un stand-by porque todavía no están obligados los patrones a cumplirla. Pero más allá de eso, es importante, o a mí me causa todavía mucha incertidumbre pensar que habemos muchos profesionales de la salud, sobre todo, pero también responsables de seguridad, que estamos en teoría pues encargados de este tema de ergonomía y que no tenemos estas referencias validadas científicamente y entonces pues en dónde nos estamos basando, ¿no? O de dónde nos estamos basando para hacer evaluaciones de ergonomía. Entonces, bueno, vamos a entrar ahora sí al tema de la charla, que es la ergonomía en México, y es cómo le hago para sí aplicar mi norma 36, porque pues de acuerdo al aplazamiento de fechas, en marzo de 2024 yo ya tendría que tener ciertos puntos cumplidos, porque ya la STPS me puede ir a auditar esos puntos que ahorita veremos de la norma. Primero hay que conocerla. ¿Cuál es el objetivo de la norma 36-1? Lo que dijimos específicamente, importante que aclaremos, es para México solo está normado manejo manual de cargas y el objetivo de la norma es literalmente copiado y pegado. Dice que se establecen los elementos para identificar, analizar, prevenir y controlar los factores de riesgo ergonómico en el centro de trabajo. Es decir, esta norma omite o sustituye la norma 006? No. Solo sustituye la parte en donde la norma 006 habla sobre manejo de cargas,
manejo manual de cargas, para ser más puntual. En realidad, la norma 06, para los que la conocen, habla de racks, polipastos, maquinaria, no solamente del manejo que el colaborador realiza con la carga. Entonces, no es un sustituto. Solamente sustituye los numerales que esa norma consideraba como válidos en el tema de manejo manual. Y en realidad, podríamos decir que esta norma está enfocada en un tema de control o de prevención para el tema de salud. Entonces, es una norma que no significa que tenga que ser responsabilidad del médico que está asignado a la planta, pero en teoría el indicador tendrá que ser que no haya trabajadores con alteraciones a la salud, ¿no? Entonces, si lo planteamos de esa forma, pues claro que el médico juega un papel bastante importante y tendremos que ver entonces quiénes más figuran en este programa de ergonomía que muchas veces se habla, ¿no? Ahora, algo que a mí me gusta mucho puntualizar es la referencia de la norma menciona también que debe de aplicarse en los centros de trabajo donde haya trabajadores que impliquen el manejo manual de cargas, que ya vimos cuáles son, levantamiento, transporte y empuje y tracción, de alguna carga, más de una vez al día. Eso refiere la norma que es una carga cotidiana. ¿Qué sucede, doctora Aide, si yo tengo a una persona de limpieza que una vez al mes carga el garrafón? No le aplica la norma. No necesariamente o no significa eso que no esté expuesto al levantamiento de cargas. Está expuesto, dejémoslo en posiblemente, pero la norma no le aplica. La norma solamente aplica a las actividades o a los trabajadores expuestos a levantamiento, transporte o empuje o tracción más de una vez al día. ¿Sale? ¿Y a qué se refiere carga? Aquí también importante, bueno, más bien pues pesos mayores a 3 kilos. Si un empaque pesa 2.5, pero es que yo siento que mire, le va, eso no es manejo manual de cargas. Seguramente será otro término de factor ergonómico, pero no es manejo manual de cargas. ¿Sale? Ahora, pasando a las obligaciones del patrón, porque evidentemente, pues nosotros como médicos o como responsables de seguridad somos esa entidad de representación del patrón que tenemos que cumplir. Si se dan cuenta, en este listado, en realidad, las actividades son básicamente las mismas que cualquier norma de higiene. Hacer un análisis, medir, tomar medidas de control de acuerdo al análisis o de acuerdo a los resultados, vigilancia a la salud de los trabajadores, es decir, exámenes médicos, informar a los trabajadores en caso de que haya alteraciones a la salud y de las posibles alteraciones a la salud, es decir, una capacitación de salud, capacitación y adiestramiento a las personas expuestas para saber cómo tienen que cargar y qué medidas preventivas tienen que tomar. Y finalmente de todo esto, llevar registros. No es algo que nosotros no estemos familiarizados si nos dedicamos realmente a salud ocupacional. Sabemos que todas las normas nos piden, en el caso de México, algo similar. Pero hablemos puntualmente del análisis de factores de riesgo ergonómico, que eso sería lo nuevo o lo que no nos pide, evidentemente, otra norma. Entonces, el análisis, lo que refiere la norma es que tiene 3 pasos. Se tiene que hacer una identificación, se tiene que hacer una estimación simple del nivel de riesgo o evaluación rápida y se tiene que hacer una evaluación específica del nivel de riesgo cuando el resultado de la evaluación rápida, es decir, del punto B, no permita la determinación del nivel de riesgo. Por lo tanto, cuando a mí me pidan el análisis de mis peligros o mis riesgos ergonómicos, yo tendré que mostrar identificados todos los puestos o actividades de mi empresa que lleven un tema de levantar, bajar, transportar, empujar, jalar alguna carga mayor a 3 kilos. Tendré que mostrar la estimación simple del nivel de riesgo y ahorita veremos con qué herramienta, que es la herramienta que menciona la norma, y tendré que mostrar la evaluación específica. Incluso en este texto que yo les pongo en el lado derecho en naranja, la norma menciona que podría saltarme identificación y estimación y podría ser directamente la evaluación específica. Sin embargo,
Esto creo que no lo puse en ninguna parte de la presentación, pero la norma te menciona que en el caso de la evaluación específica del nivel de riesgo, tiene que mostrarse la capacidad o la competencia del ergónomo que esté evaluando de forma específica o de forma cuantitativa, ahorita veremos esos términos, este puesto. Entonces, si nosotros nos vamos a el renglón o los renglones del lado derecho, yo tendría que pedir a un ergónomo que me investigue o que más bien evalúe el renglón C o el inciso C. Nada más como consejo, no hagan eso, porque en realidad los ergónomos cobramos como puntos de ruido, ¿no? Cobramos por puesto evaluado, entonces, o por actividad evaluada. Entonces, si yo ahorita les pregunto a alguno de los que estén conectados cuántos puestos de trabajo tienen, estoy casi segura que la mayoría me va a decir más de 50. Y cuando les pregunte, y de esos puestos de trabajo, cuántas actividades hacen, seguramente se va a ir hacia 1000 más o menos. Y entonces, si yo me voy a esas 1000 evaluaciones, posiblemente por eso los patrones pues dijeron, espérenme tantito porque me están cobrando muy caro. Y no es tanto por el tema del dinero. Ahorita veremos por qué. Va más allá en un sentido de priorización y también de una gestión correcta del puesto de trabajo o del plan de ergonomía en el puesto de trabajo. Entonces, el análisis, nada más para puntualizar, tiene 3 necesidades: identificar, hacer una evaluación rápida o estimación del riesgo y hacer una evaluación específica. En ese orden, ¿a qué se refiere cada uno de los pasos? Identificación no viene definido en la norma, pero en realidad, identificación, pues así como lo aprendemos en salud ocupacional, en higiene o en seguridad, es saber si está presente o no un riesgo. Básicamente eso. La estimación simple, que sería esta evaluación rápida, la norma me la define, y estas son 2 definiciones de la norma: la valoración inicial de las condiciones en forma cualitativa. Entonces, importante, y por eso se los puntualizo, esta es una medición cualitativa, no cuantitativa. Yo no estoy diciendo cuánto es el riesgo, solo estoy diciendo, híjole, este está un poquito más que este, que está un poquito menos. Eso podría definirse como algo cualitativo. Y finalmente, la evaluación específica del nivel de riesgo también es una definición de la norma. Se refiere como la evaluación de los factores de riesgo ergonómico que determinan la magnitud del riesgo. Es decir, es un método que realmente me puede decir, y yo te digo, te puede decir a ti, al que estás conectado, si eres el médico, el responsable de seguridad, o incluso tú le puedes decir a tu gerente o a tu director o a tu responsable de seguridad cuánta es la magnitud del riesgo que se evaluó. ¿Sale? ¿Cuánto es la probabilidad de un daño? Eso es lo que me determina la evaluación específica. Y la norma me hace referencia a método de levantamiento simple de cargas, método de levantamiento compuesto de cargas, método de levantamiento variable, ecuación de NIOSH, y me menciona ISO 11228-2, que para los que tienen memoria fotográfica y tomaron foto en las primeras diapositivas cuando les mostré el tema de la metodología internacional, la norma ISO 11228 estaba ahí referida, que habla de empuje y tracción de cargas, y todos los demás que hablan de método variable, método de NIOSH, método de compuesto, método simple, en realidad todos son la ecuación de NIOSH, solamente es aplicada a diferentes tipos de tarea, pero esa es la ISO 11228-1. Entonces, básicamente podríamos decir que nuestra norma está referida también o refiere más bien la metodología internacional. ¿Sale? Bueno, aquí nada más para puntualizar, algo que también menciona la norma sobre el análisis es este análisis
¿Cuándo se tiene que cambiar? Bueno, menciona que tiene que estar disponible para todos los trabajadores, que básicamente esto sería algo similar a lo que en teoría tendríamos que hacer con nuestro diagnóstico situacional, tenerlo disponible para la comisión y para los trabajadores que necesiten verlo. De hecho, también en el párrafo de hasta abajo, y lo ponemos en negritas porque acá en IMEDI nos gusta mucho recalcar el tema de todos tendríamos que tener un diagnóstico situacional de seguridad y salud, pero no solamente como cuántas consultas tuve y cuántos exámenes y el porcentaje de cumplimiento, sino realmente como un análisis de qué factores estoy encontrando en mi puesto de trabajo, qué factores necesito atender. O sea, es básicamente como un diagnóstico médico, ¿no? O deberíamos de verlo así. ¿Para qué sirve un diagnóstico médico? Pues para atender y dar el tratamiento adecuado al paciente o a la persona enferma, ¿no? Entonces, es básicamente eso. Pero bueno, puntualizando en el segundo párrafo, ¿cuándo tenemos que cambiar o cuándo tenemos que actualizar el análisis? En este caso, la norma refiere que se tienen que actualizar en dos ocasiones. Cuando se modifique la actividad, es decir, ya no empaquetamos a nivel de piso porque hicimos una fosa o pusimos una tarima que es desmontable, lo que sea, o cambiamos la línea, o cambió el producto, cambió el peso, cambió la disposición. Entonces, todo eso genera una modificación en las condiciones de la actividad y por lo tanto tendría que volverse a evaluar. O también menciona, y aquí importante para los que estamos conectados, que somos médicos en el trabajo, se detecte una alteración en la salud de los trabajadores o un trastorno musculoesquelético presente, entonces ahí tendríamos que volver a evaluar o volver a analizar los factores de riesgo ergonómico. Bueno, entonces ya dijimos que hay 3 pasos en el análisis que nos pide la norma y vamos a ir paso por paso. No es el foro en este momento detallar cómo se hace. Yo solamente lo que les voy a decir es recomendaciones generales para que ustedes puedan aplicarlo. Seguramente sí les va a funcionar algunas cosas, pero al final podemos hacer dudas y comentarios si es que ustedes los tienen. Pero se los digo para que también sea un poco más fluido el día de hoy, ¿va? Entonces, bueno, ¿qué es la identificación? La identificación, básicamente, como les decía, la norma no refiere como tal una definición, pero es saber si está o no está el peligro ergonómico. Ujú. Entonces, lo único que menciona la norma es que en esta identificación lo que yo tengo que agregar es al menos tener identificado qué actividad es, qué puesto, qué tarea y qué tipo de actividad conlleva, que yo lo traduciría para términos de la ISO a identificar el tipo de peligro ergonómico, levantamiento, transporte o empuje o tracción. También tengo que agregar la descripción de las actividades en ese reporte de identificación. Tengo que identificar los trabajadores involucrados en la realización de estas actividades, es decir, tengo que identificar o mencionar el personal ocupacionalmente expuesto. Tengo que identificar la frecuencia con la que se realiza esta actividad y tengo que identificar el tiempo de duración de las actividades. El tiempo de duración se refiere a si la jornada es de 8 horas, cuánto dura en esas 8 horas. Si la jornada dura 12 horas, cuánto dura en esas 12 horas, por ejemplo. Ahora, voy a, en este punto, tomar como referencia, no es lo que viene en la norma, no es lo que viene en la norma, pero les quiero compartir la referencia internacional justamente de la norma ISO TR 12295. ¿Qué es la ISO TR 12295? Es una norma ISO técnica, no es una ISO como las conocemos las normativas de aplicación, es más bien es una norma que nos guía para saber cómo utilizar la serie 11.22.8, 1, 2 y 3. Y básicamente es como una forma de ordenar un ciclo de gestión justamente, por eso les pongo este circulito. Pensando que entonces, en el caso de el modelo de gestión propuesto tanto por el equipo de CENEA como por el equipo de la Escuela Internacional de Ergonomía y obviamente por el comité de ISO, es identificar, sí, evaluar, que sería
los dos pasitos, y evaluación rápida y evaluación específica, como lo marca nuestra norma, priorizar intervenciones, controlar riesgos y el seguimiento del control de riesgo. No vamos a puntualizar cada paso del proceso, pero en el caso de identificación se utiliza la norma ISO TR 12295. Solamente es importante que lo sepan o que lo conozcan, porque si nosotros quisiéramos, por ejemplo, en algún momento utilizar la norma ISO como referencia porque yo tengo una empresa o porque yo estoy en una empresa que conoce muy bien la gestión a través de ISO, porque está certificado en ISO 9000 y en ISO 45000 y en ISO, todas las ISO, entonces va a ser muy fácil incluso que hablemos en el mismo idioma con todos los responsables de seguridad, de ingeniería, de mejora continua, con el gerente de la planta. Entonces, podríamos utilizar para la identificación esta metodología, ya que nuestra norma no nos obliga a seguir una metodología específica. ¿Qué hace la ISO TR 12295? Lo único que hace, como les decía, es te da una estructura para saber cómo actuar o cómo aplicar cada norma internacional que se refiere a ergonomía. En la primera parte, que sería justamente la parte de identificación y evaluación rápida, que son las claves de entrada o las preguntas clave para quienes en algún momento tal vez ya tomaron algún curso de ergonomía laboral o ergonomía física. Todo esto de identificación y evaluación rápida lo pueden hacer usuarios expertos en la normativa ISO, pero también usuarios no expertos. Por ejemplo, pues en el caso de que yo no tenga una certificación de ISO o yo no tenga una certificación de la metodología o la ecuación de NIOSH, puedo utilizarlo, porque en realidad son preguntas, literalmente, y algunas fichas muy fáciles de aplicar. Ahora, la misma ISO TR 295 también funciona para saber cómo aplicar o en qué momento aplicar las ISO específicas, ya sea de levantamiento de transporte, de empuje o tracción o de tareas repetitivas. Pero eso sí lo tendrá que utilizar un usuario experto de las metodologías. Entonces ahí ya es cuando el ergónomo entra en acción. ¿Sale? Mi primer consejo es que ustedes, en el caso de que utilicen o no la norma ISO, pero sí tienen que hacer su norma 036, ¿no? Tienen que aplicar su norma 36 y su norma 036 les pide en el primer paso identificar. Lo primero que yo les recomiendo es que realmente identifiquen o que vayan en toda su planta identificando qué puestos o qué actividades tienen con esos peligros específicos que después van a tener que utilizar con las herramientas de la norma. Entonces, lo primero que tendrán que saber es en dónde hay levantamiento. O sea, ustedes tendrán que decirme, si yo llego con ustedes a su empresa, ustedes me tienen que decir, tengo 40 puestos o 40 actividades que levantan cargas. 30 que levantan en equipo. 50 que hacen transporte de carga, es decir, caminan con la carga, además de levantarla. Y aquí no puse una imagen, pero y 10 que empujan y 10 que jalan, o 10 que empujan y 5 que jalan, o son las mismas, o lo que sea. Pero tendrían que identificar esas actividades. Eso creo que es lo más valioso, que ustedes realmente sepan. Con la metodología, insisto, que ustedes definan, obviamente lo ideal es, pues, tener como referencia la normativa internacional. Entonces, si pueden utilizar esas preguntas clave, pues qué mejor, para que ustedes identifiquen esos puestos de trabajo o esas actividades y sus peligros ergonómicos asociados. Ahora, habrá puestos que identifiquen no solo uno, es decir, habrá un operador de empaque de la línea 45 que además después de que empaca las cajas o después de que estiba las cajas, que ya identifiqué el levantamiento, va por el patín, jala la tarima y lo empuja. Entonces también tiene empuje y tracción. Y yo les pregunto, oye, ¿y nunca transportan? No. O me podrán decir, ah, sí, una vez al día cambian el rollo y entonces tienen que ir a
el almacén, cargar el rollo que pesa 10 kilos y vienen con él a la máquina para ponerlo o alimentar la línea. Entonces ya identificaron 3 peligros ergonómicos en una sola actividad o en un solo puesto. Eso es lo que tienen que hacer por cada puesto de trabajo, como primer paso. ¿Sale? Segundo paso, estimación. En el caso de la estimación del nivel de riesgo, la definición de la norma también es, la estimación se debe de realizar conforme al apéndice 1 para actividades que impliquen levantar, bajar o transportar cargas, o con el apéndice 2 en el caso de que impliquen empujar o jalar. ¿Sale? Entonces, las herramientas que nos da la norma son 2. Son uno, el apéndice 1 para levantamiento y transporte, y 2, o el apéndice 2 para empuje y tracción de cargas. Nuestra norma está referenciada o está utilizando las herramientas que se llaman MAC y Push y Pull. Ahí hicieron algunos ajustes, pero en realidad esa es la referencia, ¿sale? Solamente acuérdense que en realidad esta estimación simple o evaluación rápida es una forma cualitativa de evaluación. No es una forma cuantitativa, no mide el impacto, no es una evaluación específica, no es una evaluación que tenga que hacer un ergónomo, no, porque en realidad es una evaluación cualitativa. Solamente me dice qué tanto en el sentido de más poquito, menos poquito, moradito, rojo, verde, amarillo, pero no me está diciendo cuál es el problema cuantitativamente hablando. ¿Sale? ¿Por qué se los refiero así? Porque si ustedes saben de dónde viene nuestra estimación o de qué metodología vienen nuestros apéndices, en el caso sobre todo de las empresas multinacionales que tienen algunas referencias, bueno, empresas algunas extranjeras que ya tienen alguna metodología o algún estándar que tienen que cumplir, muchas veces se basa en MAC y se basa en push y pull. ¿Por qué se basa en eso? Porque es metodología estadounidense y pues normalmente lo que nosotros hacemos es basarnos en metodología también estadounidense, ¿no? Entonces, se los digo porque vale la pena que pues integremos todo para que realmente den cumplimiento no solamente a la norma, sino tal vez también a una normativa interna, ¿no? Y lo segundo es para que los que estén aquí conectados al menos siempre se queden o tengan esa idea de aquí no se termina la norma, porque muchas veces se piensa o muchas veces el comentario o el lenguaje es es que necesito cumplir mi norma 36. ¿Y cómo cumplo mi norma 36? Pues la cumplo haciendo la estimación o aplicando los cuestionarios, ¿no? Como la norma 35 nos pasa. Aplicando las herramientas. ¿Y ya con eso cumplí? No. Esa es la segunda parte o el segundo paso de solamente el análisis. Pero si se acuerdan, al principio en las obligaciones del patrón, el análisis solamente era un punto de 7 o de 6. Entonces, no se termina aquí la norma 36. Como resumen, entonces, identificación ya lo vimos, estimación se aplica en los apéndices y evaluación específica, ¿qué me dice la norma? La norma lo que me dice, al principio lo comentamos, es si yo en la estimación tengo un riesgo inaceptable o incierto o que no sé cómo, o sea, cómo actuar, entonces paso a la evaluación específica. Riesgo alto o indeterminado, ¿no? O la norma me dice, pero si te quieres saltar la estimación y la identificación, pásate a la evaluación específica, ¿no? Como les dije, recomendación no es que se pasen a la evaluación específica porque para empezar les va a salir mucho más caro. Si ustedes no son expertos en la metodología, tendrían que hacer o un curso o una certificación o lo que sea. Y pues también ahí en términos de, pues, también presupuestos, si yo capacito, por ejemplo, a una persona, a un ingeniero para que se vaya a aprender en la metodología de NIOSH,
y ese ingeniero se va, pues él era el único que estaba certificado para la evaluación, ¿no? Entonces, tal vez en términos de estrategia tampoco es lo mejor eh, que nos vayamos directo a la evaluación específica o que internamente decidamos hacer evaluación específica capacitándonos o certificándonos internamente. ¿Qué recomiendo? Sí, que vayamos por niveles. Este es esto es lo que marca la norma ISO TR 12295 y básicamente, como les decía, viene en el mismo sentido de primero identificar, sí o no. Este primer paso lo pueden hacer ustedes, ¿eh? De hecho, hay materiales gratuitos, si quieren se los compartimos después, para saber cómo identificar. Y mi recomendación también, segundo tip, no identifiquen solamente, o sea, no vayan a hacer un recorrido para identificar primero levantamiento, después otro recorrido para transporte. No, vayan, hagan un recorrido e identifiquen no solamente manejo de cargas, identifíquense de una vez levantamiento, transporte, empuje o tracción, movimientos repetitivos y posturas forzadas. Identifiquen todo de una vez, porque en realidad la identificación es solamente un está presente o no está presente. Después de eso, ustedes pueden hacer la evaluación rápida, sí. Mi recomendación, en el caso de que ustedes tengan un estándar interno en la empresa, revísenlo bien, analicen bien qué les pide ese estándar interno. En caso de que quieran hacer alinearse, por así decirlo, a los estándares de ISO, hagan la evaluación rápida con las fichas rápidas de evaluación. Y en caso de que estén en México, es decir, a todos lo que nos aplica es, ese segundo paso se tiene que hacer sí o sí con las herramientas de la norma, apéndice 1 o apéndice 2. ¿Sale? Finalmente, en el caso de la evaluación analítica o específica del riesgo, que sería cuando su riesgo en evaluación rápida o en estimación del riesgo salió, si utilizan ISO, no crítica o no crítica pero presente o incierta o crítica, o en el caso de las normas mexicanas, que ahorita veremos, es amarillo, rojo. Entonces, en ese caso, ahí sí llaman al ergónomo para que les evalúe específicamente el tipo de peligro ergonómico que necesitan o de riesgo ergonómico que necesitan evaluar. ¿Sale? Solo en ese caso. Y también esto les va a dar como orden y claridad para saber, ahorita no me voy a enfocar en todos los riesgos, tal vez solo le voy a llamar al ergónomo para que me evalúe 3, ¿sale? Ahorita veremos un poco más con un cuadrito para la claridad de tener esta determinación de acciones. Entonces, bueno, esta estimación del riesgo, les decía, es el segundo paso solamente, no es toda la norma. Y lo que me pide la estimación, eso sí lo refiere en la norma también, importante que la leamos a detalle y conscientemente. Lo que me dice la norma es, tengo que utilizar el tiempo necesario, me pide que analice primero los apéndices antes de estar haciendo recorridos y haciendo estimaciones, que involucre a los trabajadores, a los supervisores, a los de seguridad, a los de salud, que involucre a todos, o sea, que haga un grupo multidisciplinario, por así decirlo, que identifique el tipo de actividad, es decir, lo que les acabo de mencionar, es levantamiento con 1, con 2 personas, es transporte, es empuje y tracción, o es todo junto, que lo identifique en algún punto y que obviamente siga la guía de evaluación para determinar el nivel de riesgo. Aquí solamente puntualizaría que muchas veces lo que nos pasa en México es que decimos que nuestras normas no son buenas o que no sabemos cómo aplicarlas. Bueno, más bien yo diría que es lo segundo, a veces no sabemos cómo aplicarlas, pero en realidad nuestra norma, salvo algunas consideraciones que ahorita les diré, tiene bastante buenos recursos para nosotros llevar, insisto, al menos hasta la segunda parte, que es casi el 70% de la norma, nosotros en el centro de trabajo, sin necesidad de nada más, pero bien aplicado. Porque si nosotros le estamos nada más aplicando los muñequitos y diciendo que así se tiene que cargar y en algún momento en alguna empresa hasta vi que les dieron una capacitación y les dijeron literalmente las imágenes de los apéndices y les dijeron que así se tenía que cargar y que si no se cargaba, entonces casi lo corrían, ¿no?
para eso no funciona la herramienta de la norma. La herramienta de la norma solamente sirve para estimar o analizar de forma cualitativa un riesgo ergonómico. No sirve para determinar si es bueno, malo, feo, derecho, ¿sale? Vamos a hacer un ejemplo solamente con el tema de levantamiento. No me voy a detallar en cada apéndice, pero solamente es para que ustedes sepan cómo se utiliza para los que no han leído la norma y para los que ya la han utilizado, que pues analicen si se está aplicando correctamente. Cada herramienta o cada nexo, cada, pues sí, como numeral, por así decirlo, viene con características que tenemos que revisar. Podríamos decir, entre comillas, lo voy a decir, como factores de riesgo. Es decir, ¿qué es lo que realmente está determinando más el daño o la probabilidad de daño en el trabajador, de acuerdo a la actividad que estoy evaluando? Hay una para levantamiento, o sea, un apéndice. Hay otra para levantamiento en equipo, otra para transporte, otra para empuje o tracción de cargas. Y hay empuje o tracción se divide en dos también, sin equipo y con equipo auxiliar. ¿Sale? ¿Tengo que utilizar solo una? No. Acuérdense que si yo identifiqué 5 cosas que hace el trabajador, es decir, levanta y además a veces levanta en equipo y además le transporta y además empuja y además tracciona, pues aplico todas. ¿Sale? Ahora, en el caso de la de levantamiento, lo que mide cualitativamente es peso de la carga, distancia horizontal, es decir, qué tan alejado del cuerpo está la carga que el colaborador está tomando. Aquí importante, la distancia horizontal, creo que no lo dice la norma, pero en ergonomía vale la pena que si lo van a utilizar, aunque sea cualitativa, la utilicen correctamente. Se utilizan las distancias en el momento del esfuerzo. Entonces es en el momento en el que yo levanté la carga, o sea, lo separé de donde estaba, lo separé del piso, lo separé de la mesa, no donde la dejé, ¿sale? Entonces, porque ahí se hace el esfuerzo mayor. Tercero que mide es región de levantamiento vertical, es decir, a qué distancia del piso o con respecto a la, pues al eje longitudinal de la persona, estoy posicionando o levantando la carga. También aquí, idealmente, tomar el esfuerzo inicial, no donde lo deposité, sino más bien donde cargué. Torsión y flexión lateral del torso, restricciones posturales, acoplamiento de la mano, es decir, agarre o sujeción, superficie de trabajo y otros factores ambientales. Vamos a tomar como ejemplo, si yo empezara a querer evaluar una tarea, imagínense la que ustedes estén pensando, entonces yo tendría que decir, este puesto de trabajo que era estibador del empaque de la línea 45, hace un levantamiento por día, entonces me voy a, aquí deberíamos de, ya ver, ¿no? Sí, creo que ahí me ven, no, ahí está, acá está. Si hace un levantamiento por día, entonces, sí se ve mi puntero, ¿verdad? No, sí, ya. Si hago un levantamiento por día, entonces me voy hasta la izquierda de mi gráfica. Pero, ¿qué sucede si hace, podría hacerlo por 8 horas de jornada, que serían justamente 720 levantamientos por jornada, o cada 5 segundos un levantamiento, ¿no? Por hora, por día. Si es así, pues me voy hasta la parte derecha. Y no solo relaciono la frecuencia, sino también relaciono el peso de la carga. Entonces, si por ejemplo tuvieran esa línea de empaque que yo les dije, cargas de 18 kilos, pues entonces me tendría que puntualizar un poquito por debajo del 20. Y si hacen cargas como de una línea de producción con una velocidad media, en donde cargan casi 1 por minuto, pues entonces estaría por acá, ¿no? Y lo que yo anoto en mis hojas de trabajo de la herramienta de la norma es
4 y me pide también anotar el color, entonces pongo amarillo. Ahora, desventajas de utilizar metodología cualitativa o metodología de estimación. Yo aquí no estoy diciendo que, nada, pues es que hay muchas cargas, hay muchos pesos. A veces el producto o en una hora lo que hacen es esto, en otra hora hacen esto y en otra hora hacen esto. Cargan 4 kilos, luego cargan 25 y luego cargan 30. ¿Cómo lo mido? Mi recomendación, mídanlos por separado. Hagan una estimación de cuando carga 4, de cuando carga 25, de cuando carga 30. ¿Es una evaluación de cuántos vaya a dañarse? No, pero desde el principio ustedes saben que no es una evaluación cuantitativa, es una evaluación cualitativa, ¿sale? Entonces, esos asegúnes vale la pena que ustedes lo sepan y que idealmente, pues por eso tengamos con pincitas el tema de es una estimación del riesgo, no es una evaluación completa. Lo segundo que mide esta herramienta, bueno, el apéndice de levantamiento de cargas es la distancia horizontal. Y básicamente la norma, pues, te da literalmente las imágenes y te va poniendo alguna referencia, ¿no? Y te va dando el nivel que tú le tienes que poner, es decir, rojo, naranja, naranja o verde, y el valor, 0, 3, 3, 6. Eso es lo que tienen que ir anotando. ¿Cómo se hace? Viendo directamente a la persona. ¿Tengo que medir? No, porque en realidad es una evaluación cualitativa. No me pide en ningún punto si son 42 centímetros, si son 65, si está a una altura de 1,72. No me pide nada. Solo me pide una referencia cualitativa de cómo se ve más o menos la actividad. ¿Sale? Distancia vertical, ¿a qué se refiere? A nivel de piso o la medida en que los brazos se alejan, pero en sentido vertical de la persona, ¿sale? Por encima de la rodilla o por debajo de la altura del codo es nivel verde, por debajo de la rodilla o por encima de la altura del codo es naranja y ya le ponemos un valor 1. Eh, Al nivel del suelo es rojo o arriba de la cabeza es rojo también, ¿sale? Y así vamos con cada uno de los factores de riesgo que hace ratito les mencioné: torsión y flexión lateral del torso, restricciones posturales, agarre o acoplamiento de la mano, superficie de trabajo y otros factores ambientales. O los que se conectan recién podrían decir, ¿por qué la doctora está diciendo que no es cuantitativa? Si aquí viene un número y al final, cuando yo lo sume, pues me va a dar un 6 o un 12 o un 18. Sí, efectivamente les va a dar un número, pero en realidad, si se dan cuenta, es un número que la metodología, que es el método MAC, determinó que eso era el valor para que ellos ponderaran un nivel de riesgo rojo, naranja o verde, pero no es un valor cuantitativo que está relacionado con el impacto del sobreesfuerzo en la salud del colaborador, ¿sale? Entonces, es una evaluación cualitativa. Otra de las, bueno, nada más aquí también para puntualizar por qué la importancia de no quedarnos hasta aquí, o una de las consideraciones importantes. Los factores de riesgo, es decir, cada una de estas características de la tarea, lo que van a hacer es dañar o aumentar la probabilidad de daño en el trabajador, ¿sale? Imaginemos que en el levantamiento en realidad lo que sucede es, pues, nuestra columna vertebral, que tiene sus discos vertebrales y su sustancia intervertebral, lo que hace es que tiene un aumento, un sobreesfuerzo en la fuerza, ¿no? O sea, físicamente hay un sobreesfuerzo en esa columna vertebral. ¿Qué sucede cuando aumenta el peso? Pues obviamente aumenta la carga, ¿no? Aumenta el esfuerzo físicamente, o sea, físicamente no me refiero solo a la parte física del cuerpo, sino en una materia física, es decir, de fuerzas, el impacto directo que tiene la columna vertebral es mayor. ¿Qué pasa si se aleja del cuerpo? También es mayor.
¿no? Porque en realidad hay más esfuerzo o hay más necesidad de que el cuerpo, en este caso la columna vertebral, se esfuerce para separar ese objeto de donde está. La distancia vertical, lo mismo, aumenta el esfuerzo. Pero hay algunos factores de riesgo que puntualizan o que ponderan más cuando ya hacemos una evaluación específica del riesgo, porque hay más probabilidad de daño. En el caso de la torsión y la flexión lateral del codo, lo que sucede es que no solamente hay una lesión por compresión de los discos intervertebrales, sino en realidad cuando hay torsión y flexión lateral, lo que sucede es que hay un pellizcamiento, por así decirlo, lateral, o hay una rotación de los discos intervertebrales que aumentan la probabilidad de una hernia discal. Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque en realidad, lamentablemente, claro, al ser un tema subjetivo o un tema, bueno, no subjetivo, cualitativo, pues yo no puedo ponerle más número solamente porque sí a esta torsión y flexión, ¿no? Y tal vez vale lo mismo que se tuerza o se flexione el tronco a que la altura de la cabeza sea superior. Pero yo, ergónomo, sé que en realidad no implica lo mismo. La distancia vertical es algo que tal vez no puntea tanto, pero la torsión y flexión es algo que pondera y aumenta mucho el riesgo de una hernia discal. Entonces, por eso es importante que no solo nos quedemos con esta evaluación cualitativa, ¿sale? O bueno, una de las partes por las que es importante, ahorita veremos las demás. Entonces, bueno, eso básicamente lo que hacemos entonces es utilizar la herramienta. Ahí sí hago el recorrido, yo identifiqué dónde hay levantamiento, llevo mi hoja de la herramienta y voy poniendo verde, 0, amarillo, 4, rojo, 3, ¿sale? Y la norma me dice, después de que tengas todo eso, entonces haces una hoja de cálculo en donde vayas poniendo, para cada puesto tendremos que tener esto, en donde si hay levantamiento, entonces pongo el color y pongo el valor. Si hay transporte, pongo el color y pongo el valor. Si no hay transporte, pues no pongo nada. Y si además se carga con equipo, pongo el color y pongo el valor. Si no se carga con equipo, pues nada. Al final sumo, punteo y pongo un nivel de riesgo, que básicamente es este. En las tareas en donde yo pongo como puntaje total de 0 a 4, es un riesgo bajo o aceptable. 5 a 12 medio posible, 3, no lo voy a detallar, básicamente son literalmente tomadas de la norma, y me dice también que de acuerdo a ese nivel yo tengo que tomar acciones. Aquí viene un primer conflicto o situación que yo recomiendo no tomemos literalmente lo que viene en la norma, o yo les recomiendo que no lo hagan. Ya dijimos que estimación, identificación, estimación y evaluación específica. La norma lo que me dice, esta gráfica, bueno, este flujo es de la norma, es identifico puestos, después hago la estimación, después si están en condiciones aceptables, si la respuesta es sí, pues solamente hago seguimiento y revisión. Si no está en condiciones aceptables, entonces me pregunta, ¿se necesita mayor información del nivel de riesgo? O sea, la norma mexicana lo que me comenta es, cuando haces la estimación, me pregunta si necesito más información. No debería de preguntarme, porque claro que necesito más información, porque es lo que yo les acabo de decir. Yo no sé cuánto es el riesgo. No lo tengo medido, lo tengo solamente como cualidad, no como cantidad de riesgo. ¿Sale? La diferencia del modelo de exposición o de evaluación y gestión de ISO es identifico, hago la estimación o evaluación rápida y en caso de ser necesario, hago la evaluación del riesgo, es decir, la evaluación analítica, la evaluación específica o la evaluación de un ergónomo calificado. Si no mejoró o si la evaluación del riesgo más bien me dice que sí hay un problema, entonces aplico acciones. En el caso de México, nos dice o nos da la opción de aplicar acciones a partir de que estimo el riesgo. Pero ¿cuál es el problema?
Si yo hiciera esto, y aquí pareciera muy obvio en el caso de algunos otros riesgos, por ejemplo, ruido, porque llevamos muchos años trabajando con ese riesgo. Pero yo, a los que estén conectados, que sean ingenieros o que sean responsables de seguridad, les preguntaría si yo, el médico o incluso yo, el higienista, voy a su centro de trabajo y les digo, aquí hay ruido, y me preguntan qué vamos a hacer, pues entonces yo les voy a decir, pues elimina el ruido, ¿no? O sea, en esa actividad que yo estoy viendo, yo te voy a decir, aquí hay ruido y ya elimínalo. ¿Qué me preguntarían? Y aquí ya pueden abrir, bueno, antes de que ya vieron mis preguntas, pero ¿qué preguntarían ustedes si este fuera su actividad o su puesto de trabajo y se escucha ruido? ¿Alguien que quiera comentar en el chat o abrir sus micrófonos? ¿No? Ahí van. Listo, ¿a quién escuchamos? ¿Quién prendió su micro? ¿No? Bueno, a ver. Si yo en realidad con esa imagen, y también ese es un tema, ¿no? En ergonomía no sé por qué estamos, bueno, sí sé por qué, por las metodologías que utilizamos, estamos muy familiarizados con querer evaluar con fotografías, cuando en realidad la ergonomía evalúa movimientos, ¿sale? Eso es lo primero, pero bueno, me salió un poco del tema. Si yo quisiera evaluar cuánto ruido hay o qué, o sea, qué hacer, ¿no? Para quitar el ruido que tiene este trabajador, o incluso para saber si le tengo que poner tapones o orejeras o qué le tengo que hacer, pues entonces yo tendría que saber primero cuánto ruido hay, ¿cierto? O sea, yo tendría que saber eh, si hay ruido, pero cuánto, 80, 85, 90, ¿no? Acá ya preguntaban, evaluar el tipo de ruido, bueno, mencionaban, e intensidad, exactamente. El tipo de ruido, ¿no? Es un ruido, ahí la norma nos dice, ¿no? Que los tipos de ruido, que si en bandas de octava, ¿no? Es un ruido más hacia 30 Hz o 2000, ¿cuánto? O sea, ¿cómo es ese ruido? ¿De dónde viene? ¿Viene de la máquina? O más bien viene de que se está encontrando, por ejemplo, esa persona en el momento de utilizar la maquinaria con una varilla de acero. O es el concreto, o tal vez tiene, no sé, no está ajustado. Y entonces el problema es que como no está ajustado, pues está vibrando y entonces algo está sonando, ¿no? Eh, ¿Cuántos decibeles? ¿Cuántas horas está expuesto? Sale. Entonces, más o menos a lo que quiero llegar es, en realidad, de otros riesgos, no preguntamos por qué se tiene que evaluar, pero de ergonomía sí preguntamos por qué el ergónomo tiene que venir. ¿Por qué no me puedo quedar con lo que la norma dice? Pues porque la norma dice es como si yo de esto les dijera, hay ruido en color rojo. Yo creo que el gerente se reiría de mí si yo le digo eso, ¿no? A diferencia, no se preocupe, es rojo, pero aguas mejor con el señor de la línea del molino, tiene morado, ¿eh? Mejor hay que actuar sobre el morado. Eso no es una, o sea, eso no es una respuesta con una metodología y con una aplicación real de higiene y tampoco de ergonomía. No sé por qué lo seguimos pensando así, ¿no? Pero también, o tomando como referencia algo similar a lo que nos pasa, por ejemplo, para los médicos, es, si yo les dijera, esta persona tiene dolor abdominal, sería ilógico pensar, pues tiene dolor abdominal, se ve con mucho dolor, ya métanlo a quirófano. O qué tal que alguien dice, híjole, yo como que veo que se dobla, sí le debe de doler. Es que mira, mira cómo se le ve el brazo. Ya, métanlo, quítenle la vesícula.
Sí pasa, yo sé, pero no debería, ¿no? Entonces, básicamente, este es el problema, o más bien, esta es la referencia que yo puedo lograr compartirles de, en realidad, la ergonomía tampoco debería de ser subjetiva y tampoco debería de quedarse solo en cualitativa. El tema es que nosotros en Latinoamérica y en México, pues sí, no sé, queremos seguir quedando solo en lo cualitativo, pero no debería de ser. ¿Para qué nos sirve sí tener esa metodología cualitativa? Porque si no, entonces justo me dirán, bueno, entonces doctora, pues como dice la norma, pues mejor vámonos hasta la evaluación específica, pero no. Incluso en el caso, para los que no son médicos, tal vez no lo tienen tan fresco, pero si son brigadistas, sí. eh, Hay algo que se llama triage, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve un triage? Para priorizar o para gestionar correctamente pacientes y urgencias, ¿no? Esta metodología o estos pasos me ayudan para eso y tendremos que tomarlos para eso. Si yo tuviera un puesto o una empresa con estos 7 puestos de trabajo y yo les dijera que así están o así yo fui e identifiqué, entonces puedo tomar algunas decisiones porque yo ya tengo de manera muy visible en dónde están los problemas, al menos identificados. No estoy diciendo que hay un riesgo, solamente están presentes. Yo ya sé que tal vez, pues transporte de cargas no es tanto mi problema. El problema tal vez está más cargado en empuje y tracción. No lo sé, porque o sea, al menos todos están expuestos o están, sí, tienen empuje y tracción de cargas. Ese es mi primer paso, que es la identificación. Mi segundo paso, que es la estimación. ¿Para qué me ayuda? Para priorizar o para categorizar como un sentido de triage y yo poder decir este tipo de, o tener este tipo de mapas en donde yo pueda decir, ah, bueno, sí, el problema era empuje y tracción de cargas, o más bien el problema es movimientos repetitivos, porque empuje y tracción está en todos, pero en realidad solo tengo 2 puestos rojos o 2 actividades en rojo. En cambio, movimientos repetitivos, pues de todos los que tengo, la mayoría son rojos. Y puedo utilizarlo así o puedo mostrárselo así a un gerente o incluso pues ponerle porcentajes, ¿no? ¿Qué porcentaje tengo en verde? ¿Qué porcentaje tengo en rojo? ¿Qué porcentaje tengo en amarillo? O hasta justificar en caso de que sí quiera yo ser la que esté certificada para hacer las evaluaciones específicas, pues entonces yo podré decirle, no me mandes a la certificación de NIOSH, mándame a la certificación de OCRA, porque esa es la ISO 11228-3, es específica para movimientos repetitivos y yo te voy a evaluar los puestos que necesitan atención. Para eso también me funciona. Entonces, es mucho más fácil que un gerente tenga esta visibilidad y claro que pueda tener una acción más específica, ¿no? Sin embargo, bueno, este es como en referencia o con los colores, entre comillas, de tal vez algo como la ISO. Pero en realidad, pues ustedes pueden utilizar los colores que nos pide la norma mexicana, que es básicamente medio, alto, muy alto. Y acuérdense que la norma sí me pide poner siempre el valor del puntaje total. Entonces, algo así podrían también tener, ¿va? Em, bueno, para irnos un poquito más rápido, también, bueno, hasta acá, lo importante sería, hasta aquí, ustedes ya pueden implementar. ¿Vale? O sea, ustedes en realidad utilizando la metodología de la norma, utilizando los materiales que les voy a compartir de identificación para que no se hagan bolas en cómo identificar o saber si está presente o no el peligro, pueden hacer un mapa de peligros y pueden hacer su mapa de riesgos de toda su planta, de un área, de donde ustedes quieran. Ahora, somos la mayoría médicos y enfermeros posiblemente o responsables del servicio médico. Aquí es importante y solo voy a puntualizar algo que me encargaron también que platicara porque es algo que necesitamos nosotros como responsables de salud saber. Este
grafiquito que ya les mostré al principio del ciclo de gestión, habla de identificación, evaluación, control y seguimiento del control. En el control del riesgo se incluyen en la normativa internacional la parte de controles médicos o programas de vigilancia. Y básicamente el modelo de gestión que nosotros en CENEA tenemos es el programa de vigilancia tanto de la extremidad superior como de columna, porque obviamente tienen diferentes ciclos de gestión o formas de gestión. El tema de nexo causal, es decir, correlacionar cuáles patologías sí están relacionadas con un tema de puesto de trabajo o de actividad laboral. Y tercero es la reincorporación de trabajadores patológicos, ¿sale? Todo esto es algo que hace el médico del trabajo. Pero no solamente internacionalmente se refiere o se menciona. En realidad, en el caso de México, este también es una referencia de la norma. La norma 036 en su apartado o en su, sí, en el numeral 8, que habla de medidas de prevención y control, menciona que las actividades de manejo manual de cargas tienen que ser realizadas por trabajadores que el médico determinen como aptos físicamente para realizar esa actividad. Entonces, en realidad están dando una responsabilidad al médico para que él determine si la persona es apta o no apta. Y si yo no sé cómo reintegrar, cómo dar una vigilancia, cómo realmente hacer un seguimiento para una patología musculoesquelética relacionada al trabajo, pues el médico no va a poder diagnosticar esa aptitud o determinar esa aptitud. También en medidas de control habla del tema de mujeres en estado de gestación y lactantes, bueno, en posparto más bien, y habla de la famosa tabla de modificación de las cargas máximas. ¿Qué es esta? Este también es un gran avance en el caso de nuestro país. Antes, si recuerdan, la única referencia que mencionaba era justamente la norma 06, hablaba de 25 kilos, no hablaba de hombres o mujeres, solamente hablaba de 25 kilos. En este caso ya la norma viene con esta tablita en donde no solo divide por edad, sino también por género, es decir, femenino, masculino. Aquí importante es fisiológico, no es un tema de género. Ahí está mal, debería de decir sexo, porque en realidad es fisiológico, ¿sale? Y lo único es, hay unos asteriscos. ¿Por qué? Porque la norma puntualiza que en caso de mayores de 45 años, el médico puede determinar que carguen en su rango anterior, es decir, mayores de 45 años mujeres, si el médico determina, pueden cargar 20 kilos, como si fueran de 18 a 45, y en el caso de hombres mayores de 45 años, pueden cargar 25 kilos en caso de que el médico lo determine. ¿Sale? Ahora, aquí importante, refiere carga máxima. Y importante para ustedes, médicos o para los responsables de seguridad. No dice carga ideal o masa ideal. Es decir, no es que cuando yo llegué a los 25 kilos, ya con eso cumplí. Porque en realidad la carga máxima está sujeta a las condiciones ideales, que son una carga muy pegada al cuerpo, solamente un peso estable, que solo son 25 kilos, no gira, no se tuerce de manera lateral ni como torsión directa, está entre las rodillas y los hombros y pues básicamente eso, ¿sale? Como un robot literalmente. Si esas condiciones se pueden, perfecto, todos cargan 25 kilos hombres, 20 kilos mujeres. Si no, pues váyanle bajando peso de acuerdo a qué factor de riesgo está alterado, ¿sale? Ahora, aquí viene lo interesante también. ¿Qué sucedió con nuestra norma? Nuestra norma, si recuerdan al principio, yo les dije que en México llevamos casi 30 años de retraso, porque en realidad a nivel internacional este tema de pesos máximos, evaluaciones ergonómicas, existe desde hace mucho tiempo. El tema es que en México no se ha publicado. Y cuando se publicó en 2018, pues, ¿qué pasó? Que nos dejaron
terminar o más bien aplicar hasta enero de 2023. Y luego, ¿qué sucedió? Pues que claro, hubo solicitudes para que mejor entrara en vigor hasta después. Y justamente ahorita la norma en realidad tiene ese plazo hasta marzo de 2024. Ahora, en teoría, para marzo de 2024, como ya se aplazó, pues entonces las empresas tendrían que estar cumpliendo los numerales que se aplazaron. Todos los demás numerales ya los tendrían que haber cumplido porque ya se aplicaron, porque esos no tienen aplazamiento. Los que tienen ese plazo son el análisis, entregarlo. Tendríamos que en marzo de 2024 ya entregar mejoras. Tendríamos que entregar ya el cumplimiento de esta tablita de pesos máximos, o sea, ningún peso que se maneje en la empresa tendría que superar eso que dice en la tabla. Y tendría que básicamente generarse el análisis completo para entregarse, ¿no? Entonces, eso es lo único que, entre comillas, tiene aplazamiento, pero en realidad, pues es básicamente la base de la norma, porque es el análisis, ¿no? Em, que como no viene en el aplazamiento, ustedes ya tendrán que estar cumpliendo exámenes médicos o vigilancia de la salud, capacitación, ya tendrán que estar cumpliendo. Ya se pueden estar haciendo algunas mejoras posiblemente o más bien como acciones, ¿no? Eso sí puede estarse cumpliendo ya. Y en general, bueno, creo que es eso. ¿Mm? En teoría, este plazo se dio para que todo 2023, justo por temas de COVID, no se pudieron ajustar y pues demás. Entonces, en este 2023 iban a planear, pero yo diría que ni siquiera planear porque pues, ya más bien tendrán que planear para que en 2024 entreguen, ¿no? Entonces, nada más para que lo consideren o lo tomen en consideración. Ahora, nada más agregamos también estas últimas diapositivas por un tema de una actualización que sucedió en la norma justamente ISO 11228-1, que es la norma sobre manejo manual de, bueno, más bien levantamiento de cargas en el caso eh, de ISO, porque hago como referencia este tema de la vigilancia ya que el modelo de gestión que nosotros les damos o les compartimos normalmente en CENEA y está basado también en la Escuela Internacional de Ergonomía, que viene de pues, la Clínica de Laboro de Milán. Si yo les dijera cuál es la función de nosotros como médicos del trabajo, es conocer cómo se evalúa el riesgo y cómo se interpreta su significado, no evaluar, no. Si yo ya sé evaluar porque yo ya me enamoré de la ergonomía y me hice experta en ergonomía, ¿puedo? Claro, pero la función del médico laboral no es evaluarlo. Sí saber cómo se evalúa y sí saber cómo se interpreta su significado, como cualquier otro riesgo, por ejemplo, el de ruido, ¿cierto? Lo segundo tendría que ser, con esos resultados que yo ya sé cómo interpretar, tendría que desarrollar un programa específico de vigilancia. Y con ese programa específico de vigilancia tendría que buscar entonces trabajadores con problemas musculoesqueléticos y su relación con enfermedades, o más bien su relación como enfermedades profesionales. Por lo tanto, yo tendría que tener estudios epidemiológicos colectivos e individuales para saber determinar esto. Tendría que saber cómo determinar el nexo causal y saber cómo reportarlo. Y tendría que saber la aptitud y el reintegro laboral de las personas que tengan alguna patología. Y puntualmente este tema de la aptitud se los menciono porque en realidad no es algo que está hasta Milán. Si se dan cuenta, en la norma viene referido el tema de vigilancia a la salud, que serían esos estudios epidemiológicos, viene el tema de aptitud y eso no viene como aplazado hasta marzo de 2024. Entonces, los médicos del trabajo ya tendrán que estar haciendo este seguimiento. Si quieren tomar como referencia esto de la Escuela Internacional de Ergonomía, está bien, pero si no, pueden tomar como referencia lo que dice la norma. Ahora, ¿qué se actualizó en 2021? Y es interesante que lo sepamos porque nos impacta sobre todo en estas puntualizaciones de aptitud. Lo que se actualizó es que ahora la norma ISO lo que
hace referencia, o más bien cambia la masa de referencia o el peso de referencia de acuerdo a si la persona que yo estoy evaluando o el puesto que yo estoy evaluando para la persona expuesta tiene una patología previa. Y tiene, o sea, se actualizó a tanto detalle que viene una tabla específica en donde dice hombre con patología previa, mujer con patología previa, pero además refiere la severidad de la patología. Entonces, ahí puntualizan específicamente en la norma, ¿no? Como referencia se los adelanto, se los comparto, por si quieren después hacer un poco más de eh, autodidactas. La severidad media viene listado cuáles son esas patologías, porque entonces lo que yo tendría que hacer es no evaluar como si fueran 25 kilos lo que puede cargar. Yo lo que tengo que evaluar es como si fueran 15 kilos, porque esa sería como la masa máxima de referencia para hombres, por ejemplo, con patología media, que son estas que están listadas acá. Y para patologías severas, solo habla de hombres, no habla de mujeres. Y solamente se tiene la referencia como 10 kilos. ¿Por qué no mujeres? Porque en realidad mujeres con patologías severas, pues yo, al menos en este punto, diría, no deberían, tal vez, o no serían, no sería válido que regresen o que retornen. Será más poco probable que tengamos ese tipo de casos, seguramente, porque en realidad sabemos que los hombres son los que principalmente tenemos con esas patologías como lumbalgia o como hernias discales o alguna de las lesiones aquí referidas. ¿Sale? Ahora, solo también para considerar, lo único que cambia, como les decía, esto es más para referencias de personas que tienen esa certificación para la metodología de evaluación específica, cambiamos en lugar de 25 kilos la referencia o la constante de peso como 15 kilos o 10 kilos dependiendo del tipo de patología. Y aquí algo importante también es que para este caso de aptitud y reintegro laboral con patologías previamente diagnosticadas, nos piden que sí o sí se cumpla un programa de vigilancia médico específico y que se cumpla también con datos antropométricos de la población trabajadora. Antes no, en realidad no, porque la propia metodología en realidad se evalúan ciertas medidas antropométricas, tal vez no de toda la población. Pero en el caso de que ya tengamos personas con patología diagnosticada, por así decirlo, que se va a reintegrar, tendríamos que cumplir sí o sí, o no sugiere que se tengan estas dos cosas. Algo también importante, pero esto sí ya es en el caso de que ustedes vayan a hacer las evaluaciones específicas. Esas evaluaciones que mencionaban que era variable, tareas con constante, variable y demás, secuencial, por ejemplo, la norma ISO ya se actualizó para que esa ecuación de NIOSH me puede evaluar diferentes tipos de tarea y antes solo me evaluaba hasta 8 horas de exposición. ¿Qué sucedía en Latinoamérica? Pues que en Latinoamérica, específicamente en México, tenemos gente que no carga solo 8 horas, que en realidad está expuesta 12 horas a esa tarea. Entonces, la norma ISO también ya se actualizó en 2021 para lograr o poder medir ese tipo de actividades hasta 12 horas de exposición. ¿Sale? Em, y bueno, también solo como conclusión, este video yo lo encontré en internet en una ocasión y les diría justamente también puntualizando la consideración de realmente utilizar las herramientas de evaluación y trabajar de la mano con un ergónomo certificado y que utilice correctamente las metodologías de evaluación. ¿Por qué es importante? Porque si yo, por ejemplo, tomo como este tipo y lo voy a decir así, obviamente no sé si es el caso, ¿no? Porque tal vez sí mejoró muchísimo. Creo que se vea de nuevo. Em, si yo tomo como referencia que esa persona le puse este mecanismo, ¿no? Neumático para que esté cargando los costales, está bien, sí, seguramente redujo el riesgo. Sin embargo,
el ir acompañándonos de un ergónomo certificado y que realmente pueda acompañarles como en esas mejoras continuas, evaluación y demás, es porque ahorita solo estamos hablando de una primer parte, en el caso de México. Pero esta persona seguramente va a estar expuesto a movimientos repetitivos o posturas de la extremidad superior. Porque evidentemente, claro, mejoramos una tarea, pero tal vez ya lo estamos exponiendo a otra, porque esa posición me parece que está un poquito alta y rígida para el hombro, ¿va? Entonces, bueno, solamente se los digo para que tengamos esos ojos ergónomos bien abiertos. Y recordemos siempre que, pues, en realidad, nosotros a lo que estamos dedicados y para lo que estamos en un centro de trabajo es para mejorar el entorno de trabajo y hacer que esas personas que llegan sanas, no solamente sin accidentes, sino más bien nosotros como médicos del trabajo pensar o enfocarnos en no enfermarlos, que no tengan ninguna enfermedad ni ningún trastorno laboral para que entonces así regresen a casa. Entonces, como decía Luigi Devoto, nuestra actividad real tendrá que ser curar el trabajo y no curar al enfermo, ¿no? Entonces, bueno, pues nada más, creo que sé que me extendí mucho, espero y gracias por todos los que siguieron conectados. Les dejo acá mis datos por si tienen alguna duda, pero abro micrófonos por si alguno, o bueno, dejo mi micro silenciado por si alguno quiere compartirnos algo o tiene alguna duda. Muchas gracias, doctora. Sí, muy interesante la correlación que hace entre nuestra norma oficial y las ISO, ¿no? Recordemos que siempre cuando hablamos de nuestras normas oficiales, pues estamos hablando de lo mínimo que deberíamos de tener, pero si de ahí hay todavía más herramientas que podamos utilizar, más recursos, pues súper bien, ¿no? En favor de los trabajadores. Y bueno, pues si alguien tiene alguna pregunta, abrimos micrófonos o si no, empezamos a leer los comentarios del chat. Ok, bueno, en lo que se animan, vamos a ir leyendo los comentarios del chat. Bueno, pues manda saludos Rey David Rodríguez. Muchas gracias, Rey David. También el maestro Enrique Pintor nos dice que ambos métodos son ingleses. Yo creo que se refiere al método MAC y al método RAP. Muchas gracias. Después, bueno, vienen algunos comentarios del ejercicio que hicimos. Y bueno, también un comentario interesante que nos dice Dinara es también valorar si hay otros factores presentes, ¿no? Por ejemplo, los factores químicos, ¿no? Que justo pues las metodologías de la norma pues también nos hacen esas preguntas, ¿no? ¿Qué otros factores hay presentes en el ambiente de trabajo? También el doctor J nos dice, ¿cómo considera usted el riesgo de los trabajadores que van al gimnasio? Ya que todos estarían en un riesgo elevado, ¿cómo vamos a determinar el daño que pudieran tener? Y este sería ocupacional, si en su puesto también existe un riesgo alto. Ok. Bueno, ahí está, gracias por tu pregunta, Jesús. En realidad, lo voy a desmenuzar un poquito. Si la persona, por ejemplo, está expuesta, o sea, bueno, él por su actividad personal o fuera del trabajo, realiza alguna actividad de gimnasio, en realidad, evidentemente, pues no está relacionada con el trabajo, esa actividad o alguna lesión que le originara la actividad extralaboral, ¿no? Ahora, justamente utilizar la metodología como en estos pasos, ¿en qué nos ayuda? La evaluación específica del riesgo no lo puntualicé porque al final podría extenderme muchísimo en las metodologías, pero por ejemplo, en el caso del método de NIOSH o de la ecuación de NIOSH, y más específico, voy a abordarlo en movimientos repetitivos, por ejemplo, la metodología de OCRA mide o también NIOSH, pero miden cada factor de riesgo cuantitativamente. ¿A qué me refiero? Mide cuánto puntualiza o cuánto penaliza, por así decirlo, la distancia horizontal. Cuánto penaliza, ¿no? O sea, como le vamos dando una categoría o una numeración de acuerdo a la distancia que tiene. ¿Por qué lo menciono? Porque eso
en realidad, justamente de estas metodologías cuantitativas se basa que un nexo causal sea realmente, o sea, validado con esa evaluación específica. Porque si yo utilizo, por ejemplo, un REVA, un RULA, un MAC, para intentar determinar una evaluación o un nexo causal, pues en realidad yo no estoy determinando la magnitud del riesgo, ¿sale? Entonces, las personas que están cargando en un gimnasio están expuestas, sí están expuestas. Pero lo más seguro es que como ellos fueron incrementando paulatinamente su exposición, seguramente los músculos y, o sea, como toda la parte osteomuscular está capacitada, por así decirlo, o tiene esa competencia para cargar físicamente. Pero, ¿qué sucede si, por ejemplo, esa persona está expuesta en el trabajo a 30 kilos de forma diaria, 5 horas al día, ¿no? Y resulta que tiene una hernia discal? ¿Le voy a decir que es por el gimnasio? Seguramente no, porque la exposición está en el trabajo también. Ahora, ¿qué sucede si es una persona que su índice de levantamiento, ¿no? Su índice de NIOSH salió relativamente aceptable, o bueno, ya con la numeración y con las personas que tenemos esa competencia, pues podríamos saber, está muy cerca al 1 y entonces seguramente no tiene ese riesgo cuantitativo, además, pero la persona lleva 30 años en el gimnasio y con nosotros lleva 2 años de una exposición a 3 horas estivando cajas de 15 kilos, posiblemente ahí te diría, seguramente no, ¿no? No está relacionada con el trabajo. Pero esa es la importancia también, insisto, de realmente llevar ese acompañamiento de la evaluación específica para realmente determinar el nexo causal. ¿Sale? Espero que haya quedado un poco claro, Jesús. Em, y si quieres, Y voy. Ah, bueno, ¿sí? perdón, el maestro Enrique tiene levantada la mano. Ok. Si quieres, en lo que, bueno, no, Enrique, creo que si quieres. Sí, muchas gracias, Enrique Pintor, de este lado. Bueno, primero comentar que tuve la oportunidad de formar parte del comité técnico que creó la norma 36, en su capítulo 1, y hoy, razón de hace 2 horas atrás, terminamos la tercera sesión del comité técnico para la construcción de la norma 36 en su capítulo 2, que va a hablar sobre repetitividad. A lo que es importante como contexto es que las normativas se construyen basadas en las diversas normativas que tenemos para construir normas. En su momento, la ley de metrología, actualmente la ley de la calidad de la infraestructura. A su vez, evidentemente, utilizamos la Ley Federal del Trabajo, su reglamento y otras normativas, porque si no, nuestras normativas quedarían invalidadas de manera constitucional. Entonces, un punto importante, ese es el primer punto contextual. El siguiente punto contextual es importante también remarcar que prácticamente el 90% de todos los métodos que se utilizan, no solamente en ergonomía, sino en seguridad, son cualitativos. A pesar de que yo le ponga un número, si yo le pongo 5 y una persona que va a realizar una actividad determinada en ergonomía o lo que tú quieras, le pongo un valor de 5 o un valor de 3, un valor de 1, sigue siendo un valor que yo inventé. Por eso se llama método estimativo, porque el valor lo invento, a pesar de que yo le creo un número. Y me refiero a que el 90% de todos los métodos que utilizamos en seguridad son cualitativos, totalmente. Por ejemplo, la norma 4, que habla sobre maquinaria, riesgo por maquinaria, es un método totalmente cualitativo, porque yo invento la escala. Y evidentemente multiplico 3 por 2 y me sale un valor, y ahí le digo que es un valor riesgo bajo, alto, muy alto, etc. Los métodos cuantitativos son muy poquitos, ¿ok? Y sí hay métodos ergonómicos que ocupan validación cuantitativa o semi-cuantitativa, porque a un valor real, que
del cual depende una situación totalmente física o fisiológica, lo convierto en un valor cualitativo. O sea, hay toda una temática atrás de todo esto, ¿no? De por qué definir qué es un método cualitativo, cuál es un cuantitativo, qué es un semicuantitativo, y evidentemente tenemos un montón de métodos que son totalmente cualitativos. Entonces, nada más hacer esa precisión, ¿ok? Entonces, y todo esto basado en los tecnicismos internacionales, y voy a insistir, de nuestras diversas leyes mexicanas. Bien, después de hacer un par de precisiones y por ahí hacer el comercial, que ya el comité técnico ya llevamos con esta la tercera sesión, muy interesante sobre la norma 36.2. ¿Qué opinas, doctor, acerca de que en un inicio comentaste sobre que la macroergonomía deberíamos de olvidarnos un poquito de ella? Y me pareció muy interesante porque a mí me gusta mucho la macroergonomía. De hecho, la norma 30 tiene dejos de este pensamiento holístico, porque según la norma, desde el año 2017, la Organización Mundial de la Salud describe que los factores psicosociales, por ejemplo, no solamente afectan a los trabajadores, sino son un daño permanente a la generación de trastornos musculoesqueléticos. Entonces, nosotros, por ejemplo, en la norma 36 describimos que el resultado del análisis debe estar descrito en la norma 30. ¿Por qué? Porque buscamos que el profesional de la seguridad tenga una visión holística, esto es, macroergonómica de los riesgos. Por ejemplo, el método LES describe dentro de sus 14 apartados uno de carga física, y no solamente carga física estática, sino también dinámica, y tiene un profundo método de análisis de esta carga postural, dinámica y estática. ¿Por qué? Porque es importante poder observar que un trabajador, que yo lo tengo realizando una carga, como pasaste en el video, está expuesto a ruido, a iluminación, a lo mejor la carga está caliente, está vibrando, hay mala iluminación, entonces hay un efecto sinérgico. De hecho, la misma norma te solicita que observemos esos elementos alrededor para poder estimar si existe un efecto sinérgico al desarrollo de un trauma musculoesquelético. La misma macroergonomía te dice, oye, checa temas como la comunicación, checa temas como la minuciosidad, checa temas como el apoyo social. ¿Por qué? Porque si tú tienes un trabajador que está inmerso en una serie de riesgos y aparte lo pones a cargar, evidentemente va a tener un trastorno musculoesquelético derivado de este efecto, voy a insistir, sinérgico, ¿no? A raíz de este pensamiento se colocan ciertos apartados en la norma 30 y decir, oye, un trabajador que está expuesto a ruido también está cargando, también está haciendo esto, también está haciendo aquello. Entonces, ¿qué opinas acerca más de la macroergonomía, acerca de esto que estamos comentando? Hola, ingeniero. Bueno, muchas gracias. Ahorita ya estoy un poco leyendo los comentarios y ahorita los voy abordando. Lo que yo les compartiría sobre este tema de la macroeconomía y un poco tomando también el comentario anterior sobre el tema de las metodologías, mi comentario no es tanto en un sentido de olvídense de la macroergonomía. Más bien lo que yo creo que es importante que puntualicemos es la ergonomía física o lo que ahorita estamos determinando o lo que justamente para el objetivo de la normativa, incluso la norma 36, 1, 2 y pues obviamente la normativa internacional, es prevenir un trastorno o un daño musculoesquelético relacionado con el esfuerzo físico. Ese esfuerzo físico está directamente relacionado, o más bien, justo eso es lo que mide la biomecánica y la ergonomía laboral física. No es que la macroergonomía la tengamos que olvidar. Desde mi punto de vista, claro que la macroergonomía ayuda o es como esto que mencionábamos, ¿no? Pues claro, por ejemplo, en un tema de una determinación de una iluminación en un almacén para que las personas o las personas expuestas a pantallas de visualización de datos, ¿no?
necesitan un confort lumínico y un confort acústico. Evidentemente es importante. Sin embargo, a mí me parece que en muchas ocasiones, al no darse ese peso en la ergonomía física y en la ergonomía como un objeto de estudio específico en un tema biomecánico y de esfuerzo directo que puede causar un daño musculoesquelético, entonces pareciera como que se sesga en todo este tema de confort, de comodidad, de posturas, eh, cuando en realidad la gente está expuesta a movimientos repetitivos, está expuesta a manejo manual de cargas inadecuado. Bueno, y digo inadecuado porque en realidad hay gente que sigue cargando 50 kilos de cemento, ¿no? Entonces, más allá de ver en esos factores o en esas exposiciones o en ese personal, porque además lo tenemos, o sea, en realidad es algo que tenemos en México, ahí no importa, o bueno, no es que no importe, no quiero que se entienda así, pero ahí va a mermar el tema de si está cómodo, el tema acústico, va a mermar, si, o sea, eso no le impacta más a la columna. Lo que sí tenemos que identificar es qué distancia horizontal tiene. ¿Tiene torsión o no tiene torsión? ¿Están respetando el peso máximo o no se está respetando? Estamos regresando a una persona con patológicos y además después diciendo que, pues es que la gente se me sigue enfermando. Tal vez es recidiva, ¿no? Entonces, ese es mi punto. Mi punto no es tanto que la macroeconomía no importe. Claro que es relevante, pero lo que vale mucho la pena es que entendamos que la ergonomía biomecánica o física como impacto, no solo en México está, o sea, créanme que platicando también con, con algunos colegas, claro que toda Latinoamérica tiene este problema e incluso, claro que Europa lo empieza a tener otra vez, porque si no, entonces no habría campañas y no habría actualizaciones, ¿no? De ISO y demás. Entonces, no es algo que solo México tiene. El único tema es que tal vez otros países están pues, trabajando desde hace más tiempo y nosotros creo que nos seguimos peleando porque no salga. O bueno, porque más bien se aplace o lo que sea, ¿no? Y es difícil, claro, porque sí, cambia muchos procesos productivos el tener una masa máxima, pero mi comentario era más en eso, ¿no? O sea, que realmente en México, desde mi punto de vista, vale mucho la pena que entendamos y que además los responsables, que vamos a ser los que midamos o los que evaluemos o los que apliquemos la norma, entendamos o sea, entendamos que en el mundo o sea, que ya hay desarrollados metodologías específicas que nos pueden ayudar más a realmente hacer una mejora en el centro de trabajo. ¿No? O sea, solamente eso, enfocado a trastorno musculoesquelético. No, o sea, si por ejemplo estoy en un corporativo o si yo solo quiero estar midiendo como el tema de justo posturas inadecuadas y demás, claro que vale la pena considerar la macroeconomía o incluso una vez controlado todo el tema biomecánico, tendré que controlar todo lo demás o en paralelo, ¿no? Si es posible y si el presupuesto y el tiempo me da. Pero a eso me refería. O sea, si ustedes tienen un centro de trabajo en donde la gente tiene lumbalgias, tiene tendinitis, tiene túnel del carpo, ya tienen muchos casos operados, ojo ahí, porque el tema sí necesitan atender la parte biomecánica. Solamente era como ese mi comentario. Si quieren, voy a comentar Sí. nada más algunos puntos que vienen acá en el chat. De las... Yo nomás comentar, doctora, que muchos elementos desde el punto de vista de control se tienen que controlar desde el punto de vista de la ergonomía organizativa o de la ergonomía cognitiva. Por eso es que nosotros colocamos, voy a ser muy insistente en esto, que los resultados del análisis ergonómico deben de introducirse al diagnóstico situacional descrito en la norma 30 para que el profesional determine que es una sola persona la que está desarrollando o que está expuesta de forma sinérgica a una importante cantidad de factores y que este sinergismo es la que está creando las lesiones, porque como tú bien sabes, el efecto causal no es mecanicista, ¿no? Exposición, lesión, sino del punto de vista es totalmente multisistémico.
Entonces, por eso insistir en el desarrollo del por qué se puso en estos puntos, ¿no? Las lesiones son multisistémicas. Entonces, y el control se tiene que hacer desde el punto de vista organizativo. Es la organización quien tiene que cambiar el diseño del puesto de trabajo para la corrección de la lesión o del puesto de trabajo, ¿no? Como tú bien refieres, yo coloco un método, pero no contemplo que va a haber efectos residuales. Entonces yo voy a tener una máquina, como tú mostraste en el video, que resuelve un problema, pero genera otro. Eso se llama el riesgo residual. Y la intención de este panorama es evitar en lo mínimo el riesgo residual. No más es mi comentario. Muchísimas gracias. Súper. Bueno, mencionan acá también el nombre de las certificaciones. Mi recomendación es, si quieren, o sea, yo les diría primero o sea, ¿qué quieren, no? O sea, si el problema es que el centro de trabajo en donde ustedes están está, por ejemplo, tienen un problema de movimientos repetitivos, entonces les recomendaría así una certificación tal vez más de OCRA, que es un método cuantitativo específico para movimientos repetitivos. O ISO 11228-3, ese sería como el de movimientos repetitivos. O en caso de que sí se quieran dedicar a este tema de ergonomía, mi recomendación es sí hacer puede ser un máster de de las metodologías específicas para, pues para ahondar un poco más en la metodología internacional recomendada también, ¿no? Y bueno, creo que acá preguntan. Sí, bueno, menciona Samuel, solo lo voy a mencionar como algunas empresas solicitan utilizar algunas herramientas como Humantech sin entender el valor del ergónomo. ¿Cuál es el impacto positivo y negativo en el uso de estas herramientas? No, la verdad es que muchas gracias, doctor Samuel. No conozco todas las herramientas. Mi recomendación sería, cada que utilicen una herramienta, normalmente las herramientas que ahorita se están utilizando, lo único que hacen es automatizar el método ergonómico. Si el método ergonómico que les están ofreciendo puede ser referencia Mac o puede ser referencia push y pull, pero mi recomendación sería que si se los están ofreciendo, pues de una vez más bien que sea pues la herramienta literalmente de la norma para que cumplan ese segundo paso. Para los terceros pasos, la norma 36 habla de, bueno, ese rengloncito que, como les digo, en realidad es el método o la metodología de NIOSH. Solo ojo, porque la metodología de NIOSH o la ecuación de NIOSH tiene una ecuación simple, una ecuación variable, una ecuación compuesta y una ecuación secuencial. Entonces, la herramienta que ustedes tengan tendrá que tener las 4 o tendrá que tener un uso correcto de la ecuación NIOSH. Si tienen Rula, Reva, OWASP, todo lo demás, no es que estén mal, lo único es, acuérdense que son métodos cualitativos, son métodos de estimación, y en realidad, pues en México no necesitamos estimación, salvo lo que nos hace de referencia a la norma. Entonces, eso yo les diría que es la desventaja y tal vez así también lo pueden, pues, compartir con sus equipos de trabajo o quien autoriza los presupuestos. Bueno, mencionan acá, Joana, ¿qué opinión tiene acerca de las fajas? Y vi por abajo que algo mencionaron de los exoesqueletos. Tenemos por ahí un tema pendiente. Seguramente vamos a hacer justamente algún foro técnico científico con el tema de los exoesqueletos. Solamente para hacer una breve acotación de ambos temas, porque creo que los podemos relacionar. Si recuerdan el tema de las fajas, en realidad hace ya bastantes años que NIOSH, justamente el Instituto de NIOSH, sacó un estudio en donde menciona que no es un equipo de protección y que además, en realidad, lo que se estaba identificando es que puede dañar un poco más, perdón, puede dañar un poco más al trabajador de lo que realmente, pues, le beneficia. Ahora, ¿qué sucede con las fajas? Solo para puntualizar, o como yo se los explico muchas veces a los trabajadores, si bien es cierto que
ya no existe o yo no les recomiendo capacitar a los trabajadores sobre una metodología correcta de carga y se los recomiendo más porque en realidad no tenemos las condiciones para que esos trabajadores carguen con el, ¿no? Con el costal de 30 kilos lo más cercano al cuerpo y la espalda recta. Entonces eso en realidad no, el trabajador no lo va a poder cumplir. Y si yo no le estoy dando las condiciones, pues creo que no tiene caso que se lo digamos así. Pero lo que yo normalmente les digo es, claro que la faja, en realidad, en teoría, o como teoría, surge para que el trabajador al colocársela recuerde o tenga esa memoria de tener la espalda recta. Pero en realidad no es por tener la espalda recta. ¿Qué es los factores de riesgo que hace ratito vimos en las imágenes? ¿Qué es lo que afecta más o condiciona mayor esfuerzo en la columna vertebral? Lo que condiciona mayor esfuerzo en la columna vertebral es que la carga esté muy lejana al cuerpo y entonces yo me tenga que estirar más para generar ese esfuerzo y también que esté muy arriba, muy abajo, que yo flexione o tuerza la columna. Entonces, la faja pareciera que era como un recordatorio para, oye, acuérdate que tienes que estar derechito para que tu carga esté cercana al cuerpo. Sin embargo, y todavía lo seguimos viendo aquí en México, no solo en la central de abastos, sino en muchos centros de trabajo, las personas se ponen la faja como si fuera un corset. Entonces, si a ustedes, y eso creo que es algo que no muchas veces les digo, si a ustedes los han enyesado, pero como somos más médicos en este foro, o muchos médicos, ¿no? Porque también hay muchos ingenieros, lo sé. ¿Qué sucede cuando hay esa disminución en la irrigación de la zona muscular? Pues entonces esa zona muscular se hipotrofia. ¿Y qué genera eso? Pues evidentemente que cuando yo quite la faja, entonces todas esas estructuras musculares, tendinosas y ligamentarias que deberían de estarle dando soporte a la columna vertebral para que no suceda esto, ya no están fuertes porque tú las hipotrofiaste con una faja lumbar puesta de forma muy apretada, quitando la circulación durante 8 horas al día. Entonces, eso genera que en realidad la persona en su propio, o sea, sin la faja, tenga mayor posibilidad de una hernia discal. Entonces, no sirve de nada la faja, ¿no? Y lo segundo que también les diría, relacionándolo con los exoesqueletos, es recordemos nuevamente, el objetivo de nosotros como médicos del trabajo o como responsables de seguridad y salud en el trabajo es tener trabajadores sanos. ¿Cómo tengo trabajadores sanos? Mejorando las condiciones del trabajo, es decir, curando al trabajo. Por lo tanto, si yo le pongo una faja a la persona y yo le pongo un exoesqueleto a la persona para que no se canse tanto o para que le apoye a cargar los 50 kilos, no estoy mejorando la condición de trabajo. Lo que estoy haciendo es poniéndole un curita a algo que de todas maneras le va a seguir lastimando, que es una condición inadecuada de distancia, una condición inadecuada de distancia vertical, una condición inadecuada de peso, una condición inadecuada de rotación. Entonces, en realidad, no es que sea lo peor, pues posiblemente no, pero si ya lo tienen, uno, vigilar que las fajas lumbares estén colocadas correctamente, es decir, que no disminuyan la irrigación sanguínea, que en realidad se utilicen solamente cuando están cargando y cuando no están cargando la faja tendrá que estar libre. Y si no es así, mejor quítenlas. De hecho, deberían de quitarlas. Y los exoesqueletos deberían de ser tal vez un apoyo para solamente postura, solamente cansancio, solamente, ¿no? Confort, pero no estoy mejorando las condiciones ergonómicas. Entonces, eso es lo que considero de las fajas y de los exoesqueletos. Bueno, acá de la Escuela Internacional de Ergonomía, sí, si quieren les compartimos los datos de, bueno, los documentos y referencias que mencionamos. Bueno, muchas gracias a todos por seguir acá. Instituciones que me certifican en ISO, pues en realidad de ergonomía, nosotros en México no tenemos comité, lamentablemente.
seguramente ya, bueno, no somos parte de. Lo que han hecho muchos países, por ejemplo, en Latinoamérica, lo que creo que solo Perú tiene un comité técnico, no es un comité técnico de allá en ISO, sino en realidad ellos como que trabajan de la mano y entonces el comité trae a Perú y les comparten todo. En México no tenemos de ISO, pero se podría comprar o sea, bueno, podrían comprar la ISO o la ISO que quisieran considerar y básicamente hacer pues la metodología, ¿no? Mi recomendación más bien es ustedes capacítense para saber la metodología específica, que como les digo, o sea, en el caso de ISO 11228, que son las series de movimientos repetitivos, bueno, empuje y tracción, levantamiento, transporte, empuje y tracción y movimientos repetitivos, dependiendo de lo que necesiten, ¿no? Podría ser una opción. Y pues creo que nada más. Sí, falta seguridad de la faja. Sí, sí, sí. Pero bueno, pues muchas gracias otra vez a todos los que estuvieron estas 2 horas con nosotros. Creo que fue muy enriquecedor también todo lo que nos compartieron. Y pues gracias a todos. Muchas Buenas gracias, noches. doctora. Los invitamos a todos a afiliarse a la Sociedad Mexicana de Medicina del Trabajo. Pueden seguir la página en Facebook por si quieren obtener más información. Muchas gracias, doctora. Un placer coincidir con usted. Gracias. Buenas noches. Buenas Compañera, noches. felicidades por la exposición, doctoras, por el apoyo. No, muchas gracias, doctor Luis. Acá estamos. Estamos en contacto y buenas noches. Muchas gracias, doctora, por Claro que compartir sí. los conocimientos y su experiencia. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, gracias. Gracias, Doc. Hasta luego. Bye. Muchas gracias, doctora.